Hola, Ali, ¿cómo está? Doctora, buenas noches. Un poquito Buenas agripada, noches. pero aquí estamos. ¿Cómo está usted? Bendito Dios, bien. ¿Y qué le pasó por la lluvia, por el frío, la humedad? Yo creo que sí, el cambio de clima me afectó y me engripé. Sí, había muchísima calor, ¿no? Sí, y ya estos últimos días con el frío de la lluvia, pues fue un cambio muy abrupto. Entonces creo que fue eso lo que me pasó. De modo, se enfrió un poquito. Sí, así es. Ojalá no nos vuelva a tocar otra semanita de calor y otra de frío. Ay, sí. No se Ojalá que pone no, bueno. porque es insoportable. No sé Mm. usted, pero en lo personal yo prefiero el frío. Sí, igual, 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 igual. Ya me sentía como en Tuxtla, y eso que Tuxtla está criminal el calorcito. Peor, sí, sí. Ay. Muy bien, maestra, me gustaría saber si revisó usted el encuadre de la materia. Sí, 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 ya lo revisamos. Muy bien. Bueno, la Ujú. materia es teorías contemporáneas de la educación. Ustedes, el LIC también se dedica a la docencia, ¿verdad, Sí. Miguel Ángel? Muy bien. Entonces, bueno, como parte de la formación docente, en este caso, que ustedes pues dan cátedras, aunque sea de derecho, pero tenemos que tener herramientas de pedagogía, de didáctica, para que se nos facilite, ¿no? Porque en muchas ocasiones tenemos el contenido, pero no tenemos la didáctica para trabajarlo. Y esto se refiere y va de la mano con lo que es la pedagogía, la didáctica y la epistemología. Entonces, le voy a presentar un trabajo que está elaborado con referencia a las actividades que ustedes van a llevar a cabo, para que más o Ujú. menos les sirva como base. Obviamente no va a ser igual porque de manera personal cada uno tiene su propio estilo de plasmar tanto sus ideas como de recopilar la información y de plasmar lo más importante, ¿no? Que le parezca más relevante. Pero antes me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a las actividades, con respecto a la evaluación, con respecto al desarrollo de las reuniones virtuales. No sé, algo que me quiera No, comentar. no. Observé que una infografía Ujú. y un video en donde vamos a grabarnos, ¿cierto? Tenemos que aparecer nosotros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, El sí, video sí, lo sí. pueden grabar en Zoom, lo pueden grabar si manejan Prezi, si tienen, y si no, también lo pueden grabar en PowerPoint. Ah, ok. Sí, 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 sí. sí, perfecto. En Canva también utilizan para grabar videos. Sí, también se le puede adherir la voz, creo que ya lo hicimos una vez en Mm. ese formato. Sí. También creo que si ya llevaron tecnologías de la información, también OBS Ah, Studio. ese sí no lo manejamos, Ah, ok, ok. ¿no? Pero en Canva sí. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, cualquier duda, de todas maneras, que surja en el desarrollo y en el transcurso, ya con toda confianza me manda mensajito y ya les respondo. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, le voy a compartir pantalla. Tenía la duda si podían tomar la clase a esta hora. Ya no les pregunté, pero yo dije, bueno, si no, ya me van a decir ellos. Sí, estuve a punto de no conectarme, pero dije, no, el deber me llama. Me siento muy mal, realmente estoy muy cansada. Pobrecita. Pero aquí estamos. Yo Y creo el que, mae- y el maestro no me da razón. ¿Qué razón me yo da creo que de? sí no le dio tiempo de llegar, Ah, muy bien. pero sí. ¿Salen a las 9? No, generalmente los sábados son los que salimos más tarde, pero Ah, ya ve que perfecto. tenemos otro tipo de actividades también relacionadas al derecho. Ya, Entonces, pues ya, muy tal bien. vez. Bueno, lo importante es que se conectó usted y lo importante de esta sesión es que usted no va a hablar tanto. Ustedes van a hablar en la siguiente. Entonces, tomando en consideración que estamos iniciando la materia y pues hacerles la recomendación de que a medida que vayan avanzando con su trabajo lo vayan subiendo. Y de esa forma yo reviso con anterioridad y si hay algo que corregir, aunque no lo creo, porque ustedes ambos entregan unos trabajos bastante elaborados en cuanto a contenido y forma, pero si fuese la situación o el caso,
pues ya les dejo las notas y ya corregimos. Y de igual Sí. manera, en los foros, así pueden ir desahogando sus participaciones. Ah, perfecto. No se Gracias. vayan a confiar de que, pues el 30 lo subimos o el veintitantos lo subimos, ¿no? El último día, sino que conforme vayan teniendo sus actividades, la van subiendo. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, de inicio le comentaba que vamos a retomar el concepto de epistemología y de didáctica y vamos a fusionarlo para que nos sirva como base dentro de lo que es nuestra práctica didáctica, pedagógica, docente, con los grupos que atendemos. La epistemología, le pregunto, ¿ya cursaron esa asignatura? Sí, epistemología. Muy bien. Entonces, el concepto de epistemología, mayormente nos vamos a encontrar que es el origen del conocimiento, que estudia lo que es la función y la naturaleza del conocimiento y cuándo y cómo se determina que algo es tomado en cuenta o considerado como conocimiento. Y sobre todo que hablamos de conocimientos formales que atraviesan por un proceso de eh, lo que es la investigación científica o el conocimiento científico, que tiene que cumplir ciertas características para que sea considerado como conocimiento. Muy bien, esto es por una parte la epistemología y por otro lado la didáctica, que consiste, me gustaría que me dijera usted si tiene el concepto previo de lo que es la didáctica. La didáctica entendida como aquellas actividades a través de las cuales tratemos de hacer una transmisión de enseñanza-aprendizaje de una forma más lúdica, Ujú, ujú. podría entenderse. Sí, claro que sí, tiene el conocimiento, ajá, el conocimiento previo. Didáctica es el arte de la enseñanza, ¿sí? Dentro del área pedagógica docente nos dotan de una estructura o un programa de estudio, ya sea bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual Ujú. incluso, o puede ser que sea incluso mensual de acuerdo a cómo la institución maneje esta organización. Entonces, donde estamos incursionando en la didáctica es cuando el docente hace malabares con esos contenidos. Lo importante es que se rescate y se llegue al conocimiento, ¿sí? Que el alumno pueda ser parte constructiva de ese conocimiento, que no sea únicamente el receptor. ¿Y por qué se llaman teorías contemporáneas de la educación? Justo porque estamos pretendiendo, dentro de esta etapa histórica, romper con el paradigma tradicional, en donde el docente habla, habla y habla y el alumno escucha, escucha, escucha. Es decir, se rompe este paradigma en donde el docente es transmisor y el alumno es receptor. Es lo que se pretende dentro de la educación de ahora en adelante, ¿no? Ya tiene rato que se habla mucho de lo que es la educación crítica, la educación humanista, la educación sociocultural, ¿no? Y hemos escuchado a algunos pedagogos, sociólogos que proponen diferentes alternativas de enseñanza, ¿sí? Piaget, incluso con el constructivismo, que es el que viene a proponer nuevas estrategias y técnicas e instrumentos para que el docente haga uso y pueda transmitir, que ahora ya no es una transmisión, es un compartir conocimientos, ¿sí? Con las nuevas teorías de aprendizaje. Llegamos al estudio desde Piaget, que es uno, bueno, me estoy yendo muy adelante con Piaget. Hablamos de Watson, Skinner, que son los fundadores o los precursores de la educación tradicional, en donde hablamos del estímulo-respuesta, el premio y el castigo, hasta atravesamos, estamos hablando de Brunner, estamos hablando de Vygotsky, hablamos de Freire, llegamos hasta Paulo Freire, que es la educación crítica, en donde se habla que la educación debe emancipar, emancipar pueblos, pero primeramente emancipar mentes, emancipar ideologías, concepciones.
y a partir de ello hacer comunidades de aprendizaje para que el conocimiento verdaderamente sea útil, que no sean conceptos, como en algún momento se tenía considerada la educación bancaria, que el alumno era un tabula rasa, blanco, y el docente estaba encargado de llenar, saturar, Muy saturar. bien. Ujú. Ajá. Y bueno, esto nos hace reflexionar acerca de cómo se ha ido modificando tanto el concepto y el modelo, el paradigma de docente y el del alumno, ¿sí? Haciéndolo un sujeto activo, participativo, que va a permitir ese aprendizaje en conjunto con su contexto. No va a ser algo aislado, ¿sí? Y ese es un análisis, ¿no? Partimos de la epistemología, la didáctica, la pedagogía, y todo tiene relación, considerando que los conocimientos, por ejemplo, ustedes que están en el derecho, ¿no? En el área del derecho, pues bueno, eh, sabrán que no es lo mismo impartir justicia dentro de un área urbana a impartir justicia en un área rural y sobre todo indígena, ¿no? Aquí en los Altos de Chiapas con sus usos o abusos y costumbres, pues hay ciertas consideraciones, ¿no? Que hay que realizar y que si no las tomamos en cuenta, es posible que en teoría la Constitución me dicte algo, pero vamos a la práctica, ¿no? Y que sí retomamos hasta cierto punto el contexto. Lo mismo pasa en educación y con mayor razón en educación, retomar el conocimiento previo del alumno para que de ahí nosotros partamos. Sucede algo muy importante. Me va a disculpar, voy a usar un poco de la palabra aprovechando que tiene gripa, maestra Angie. Usted es muy buena, ya sé, me encanta escucharla porque como buena abogada es muy buena oradora y yo la Ay, escucho gracias. y excelente argumentación, ¿no? La que usted presenta. Pero aquí vamos a irnos un poquito al área pedagógica en el sentido de que hay mucho análisis, mucha reflexión y mucha crítica en cuanto al hecho de que el plan y programas de estudio o planes y programas de estudio anteriores no han sido funcionales, puesto que no consideran el contexto del alumno, pero también existe participaciones en contra en el sentido de que la educación tradicional pues no era tan mala, ¿no? Porque, o no era mala, mejor dicho, porque pues nuestros padres, nuestros abuelos con tercero de primaria sabían leer, escribir, operaciones básicas, y ahora resulta que tienen secundaria y no saben leer, no saben escribir y no saben las operaciones básicas. Entonces, esta materia nos da para analizar pero sin que determinemos o nos casemos con una teoría, porque finalmente ya en la práctica nos permite esta área tener un método que sea globalizado, ¿sí? Una metodología que yo pueda tomar quizás algo que sí me funciona de la educación tradicional, algo que sí me funciona de la educación sociocultural, algo que sí me funciona de la educación o el aprendizaje por descubrimiento, Bandura, o algo que me sirve de la educación crítica de Paulo Freire. Entonces, es ir retomando conforme a las necesidades de los grupos que yo atienda, no propiamente casarme con una teoría y decir que las demás no sirven, sino que sí revisar lo que resalta y en el tema del maestro Miguel Ángel de investigación, hablaba algo así, ¿no? De la argumentación y algo así, me acuerdo, ¿no? Sí. Y como para que el alumno los conocimientos teóricos los pueda llevar a la práctica, para que no únicamente se quede en el plano teórico, sino que vayamos más allá. Entonces, es eso es la didáctica, ir buscando estrategias, ir buscando medios, herramientas, elementos que puedan facilitarme a mí como docente el compartir los conocimientos, pero que también me permitan tener evidencia suficiente de que mis alumnos sí están aprovechando y están aprendiendo, ¿sí? Que eso es lo importante, que se dé ese proceso de conocimiento, de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, no vamos a leer el contenido porque eso ustedes lo van a hacer,
Ese no es el problema. Eso ustedes lo van a hacer en determinado momento cuando ya Sí. estén desarrollando las actividades. Ahora, muy bien, esta relación entre epistemología entonces y la didáctica surge a raíz de los contenidos de aprendizaje. Cuestionarnos qué tan efectivos, tan eficientes, tan relevantes son estos contenidos en la vida del alumno para que resuelva problemas, para que contribuya al desarrollo de su comunidad, para que favorezca su desarrollo integral como individuo, ¿sí? Entonces, esta es la discusión, ¿no? Entre todo aquello que considero conocimiento y que muchas veces, pues el conocimiento que el alumno posee lo tomamos como ignorancia, sobre todo si son de pueblos indígenas. Pues es que esto no sirve porque lo que sirve es lo que trae el libro de texto gratuito o el plan y programa de estudio que me dicen que yo siga, ¿no? Y entonces es como desechar ese conocimiento que traen mucho conocimiento y que son muy ricos nuestros pueblos, pero orientarlos, ¿sí? Es decir, estos conocimientos informales que también tienen validez y que son base de la experiencia, de la vida de esas comunidades, pues fortalecerlo y formalizarlo con los contenidos que trae el plan y programas de estudio, ¿sí? Tomando en cuenta que un conocimiento se le da el carácter de conocimiento cuando ya atravesó por un proceso científico, ¿sí? Y que la comunidad de científicos o las comunidades de científicos ya aprobó porque cumple con las características, ¿sí? Para considerarse un conocimiento y tomar en cuenta que el conocimiento evoluciona, que nada es estático, sino que en todo momento estamos en constante evolución y lo que ahora consideramos como un conocimiento, el día de mañana sufre alteraciones, mejora o incluso lo que teníamos como cierto resulta que no, se desecha. Y ahora resulta que tenemos nuevos conocimientos. Ahí tenemos el ejemplo de los planetas, ¿no? Plutón, todos aprendimos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y de memoria, la primaria. Y resulta que un día amanecimos con la noticia de que Plutón no es un planeta, es un planetoide porque es un planeta enano y no cumple con las características. ¿Y dónde quedó eso que recitábamos, no? Y es difícil quitártelo de la cabeza, cambiar los esquemas, modificar, ajustar, asimilar. Es difícil, ¿no? A mayor edad cronológica en un ser humano es mucho más difícil hacer ese movimiento, ¿no? De que quito este conocimiento y ahora pongo el otro. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que existen lagunas dentro del conocimiento, pero que no se aceptan, porque en tanto no se prueba que no es verdad, es una verdad, ¿no? Eso es como el derecho. No sé si actualmente se sigue teniendo como una cláusula el hecho de que mientras no se compruebe que es culpable, es inocente. Sí, de hecho, anteriormente se tenía considerado de manera errónea que era considerado como inocente hasta que no se demostrara su culpabilidad, porque todo enfocaba a que, por ejemplo, el Ministerio Público reunía un cúmulo de pruebas para demostrar la culpabilidad, no la inocencia. Entonces, ¿en dónde quedó la inocencia de la cual nos jactábamos? A partir del 2008 y ya en la entrada de la reforma del 2016 ya se concreta este principio que es una máxima del derecho penal en el cual nos basamos en la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y fíjese que lo que está comentando me recuerda a lo que Kuhn nos habla sobre la revolución científica. Y Ujú. sucede también en muchas áreas, por ejemplo, en el derecho, a nosotros los de la vieja escuela, nos costó, bueno, en mi caso no tanto, pero a personas que se han dedicado ya muchos años al litigio con el sistema tradicional penal, al modificarse, entonces sí fue un cambio bastante trascendental porque marcó un parteaguas. Anteriormente los juicios en materia penal eran todos escritos, entonces ya llegamos con el USB y ya, aquí vine y ya lo componemos y todo. Y ahora no, ahora es la oralidad lo que se está tratando de introducir dentro de todos los juicios. Por eso es muy importante que los muchachos aprendan a aplicar el derecho
base a su argumentación, pero también su razonamiento. Así. Exactamente. Sí, Ujú. algo que yo admiro de los abogados, no de todos, porque tengo que decir que no de todos, no todos tienen esa habilidad, ¿no? Ahora es más difícil ser abogado porque tiene uno que potenciar esta habilidad oral, esta habilidad de lenguaje hablado. Y cuando Sí. no tienes esa facilidad, ¿cómo? ¿No? Anteriormente, pues lo escribo, ¿no? Copio y pego incluso, y ya. Ujú. Pero ahora, si no poseo estas competencias de lenguaje, pues ya me llevaron al baile, ¿no? El otro abogado sí está preparado y entonces pierde el caso. Sí, y lo preocupante es que hay dos bienes jurídicos de mayor tutela, como lo es la libertad y la familia, ¿no? La libertad en materia penal y la familia, pues en materia civil o familiar, donde hablamos de pensiones alimenticias, patria potestad, guardia y custodia, y con qué cara le va a decir a su cliente, pues ya perdimos la patria potestad de tu hijo, ¿no? O pues te tienes que quedar aquí 5 o 10 años. Ujú. Qué fuerte, Sí, qué intenso. eh, Sí, y todo esto tiene que ver justo con lo que ya comentábamos en otras asignaturas de cómo promover en los jóvenes. Y es una situación complicada, ¿no? Porque también están en una etapa que también hay que considerar, que en ocasiones sí quieren ser abogados, pero pues no se quieren esforzar. O sí quieren ser profesionistas, pero tampoco quieren poner de su parte. Y entonces el docente no únicamente está pendiente del contenido, también está pendiente de las otras áreas de desarrollo en las cuales tiene que estar vigilando que el alumno esté motivado, que el alumno esté deseoso, y entonces pareciera que muchas veces la mayor responsabilidad recae en el docente porque el alumno todavía no está consciente de lo que quiere realmente lograr, a excepción de algunos casos. Y lamentablemente, o pues es una buena o mala noticia, no sé cómo lo pueda tomar, pero sí, el ser docente implica toda esta situación, atender todas estas esferas en las cuales vemos que hay debilidades, ¿no? De lo contrario, pues la ida a la escuela es la misma. Llegamos desanimados y nos vamos más desanimados porque no vemos avance. Entonces, cuando nosotros preparamos al grupo, pero para eso yo debo estar convencida como docente de que tengo un grupo que voy a explotar, ¿no? Que va a dar más de lo que se imagina. Y si yo me convenzo, pues ellos van a estar convencidos que no va a ser tarea fácil, sobre todo cuando son jóvenes que están más pendientes de la música de moda, de las fiestas que se están organizando, de los eventos que están por disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene que ver con la pedagogía, con la didáctica, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a algunos conceptos como son la epistemología constructivista. Aquí sí vamos a retomar algunos conceptos, por ejemplo, que dice que el conocimiento no representa una realidad objetiva, sino que se construye mediante la actividad cognitiva del sujeto. El conocimiento tiene una función instrumental y su viabilidad y eficiencia son criterios para evaluarlo, en lugar de la verdad. Es decir, que en este caso de la epistemología constructiva, si no está considerando la realidad o la verdad del alumno únicamente conceptos, pues se encuentra muy limitada. Por eso dice, por tanto, esta teoría tiene limitaciones para actuar como fundamento o modelo de la didáctica, ¿sí? Ahora bien, un concepto importante dentro de lo que es la educación es la evaluación. Considero que la institución en donde presta sus servicios, este maestra, tiene su propio criterio de evaluación. Le facilitan los criterios o usted como docente los elabora? afortunadamente, hasta ahorita nos han dejado la libertad de cátedra de decidir. Claro que con la limitante de que nuestro examen es, ya sea escrito o oral o la forma de evaluación que utilicemos, no puede ir menos del 50%, ¿no? Entonces tendría que ser 50 o más nuestro examen escrito o un examen oral, que son los que generalmente se utilizan.
Esto en el nuevo sistema cuatrimestral, porque estamos en un trance en lo que va del semestral y el cuatrimestral. En el semestral se utilizaba mucho cuando recién llegamos un sistema en el que el examen valía todo, ¿no? Y Ujú, las actividades, las tareas, trabajos de investigación ya eran como algo extra, no tenía un impacto sobre su calificación. Hemos tratado de ir modificando ello porque el alumno está muy casado con la idea tradicional de enseñanza. Espera que el docente llegue y le comience a recitar, ¿no? Y esa es la idea que tienen de una escuela de derecho. Sin embargo, pues sí hemos ido implementando actividades y esas actividades de práctica pues les hemos dado un valor mayor, porque desde mi propia opinión, yo considero que el examen escrito o el examen oral final, que parte de un corte, de un segundo corte, y con ello promediamos, no lo es todo, porque hay ocasiones en las cuales el desempeño del muchacho fue formidable y en el examen le fue mal. ujú. Entonces, colocar esa calificación, la verdad, a mi criterio es injusto. Y en contraposición, hay muchachos que son muy buenos macheteros y que se memorizan todo y que ya al momento de las evaluaciones un 10 íntegro, pero no tuvieron un desempeño bueno, no lograron las competencias que nos planteamos desde un inicio, al inicio del curso, y por lo tanto no considero que deberían de llevarse todo el crédito por parte de la evaluación. Entonces hemos ido manejando. Afortunadamente, el rector de la institución nos ha aperturado mucho las puertas para ir haciendo esas modificaciones. Y hoy por hoy, pues el criterio se maneja así. No puede estar menos del 50. En el cuatrimestre pasado, de hecho, hice un experimento. Le bajé al 40 los exámenes y 60 las actividades. Les fue muy bien a los muchachos en uno de los grupos, porque sí mejoraron mucho, perfilaron sus competencias, sobre todo en argumentación. Algunos chicos que tenían miedo escénico para poder hablar, lo vencieron y ya se paran en frente de su grupo, por lo menos. Y sí han tenido un buen desempeño en contraposición de otro grupo que en el mismo cuatrimestre, pero en turno mixto. No puedo decir que no tuvieron un buen desempeño, pero tampoco se superaron a sí mismos. O sea, se mantuvieron estáticos e incluso hay quienes declinaron, sintieron que se les estaba explotando mucho, ¿no? Como usted decía, hay que explotar al grupo y yo se los dije desde un inicio, nos vamos a explotar porque es un sistema cuatrimestral y tienen que aprender, tienen que perfilarse porque allá afuera hay cada cuatrimestre, cada semestre sale y sale y sale abogados, sobre todo aquí en San Cristóbal, somos cuna de abogados. Entonces, la verdad que muchos no aguantaron y algunos hasta se dieron de baja. Hubieron incluso algunas quejas por algunas actividades en que pues les dejábamos nosotros y tenían otros docentes. Pues decían, no, es que ya no podemos con tanto. Les digo, pues cuando se les presente un tema profesional, les van a decir así a sus clientes, ay, sabes que ya no puedo contigo porque tengo tantas cosas familiares que atender. Pues no, la vida es así, tenemos que, aunque no duermas, la terminas. Pero pues lamentablemente hay personas que no se explotan a sí mismos. Y es ahí en donde no llega el éxito, ¿no? Pero hay grupos en los que sí, y me sorprendió mucho porque era un grupo que como que no se había desprendido del chip de estar en prepa y trabajar en valores, sobre todo en ellos también trabajamos en valores, porque el respeto, la cordialidad, la tolerancia todavía no la manejan muy definida pero mejoraron mucho. Entonces, la evaluación sí podría influir mucho en este tipo de contexto en donde nos podamos situar en los grupos. En uno favoreció, en otro perjudicó por el tema de la evaluación a través de diferentes actividades y sin embargo, pues podemos decir que les ha beneficiado en cuanto van construyendo conocimiento, no solo memorizan y aplican, ¿no? Entonces, sí, así es.
Es parte, lo mismo, la evaluación es parte de la misma didáctica, ¿no? Volvemos al mismo tema, al mismo punto, y es parte también de ser realista el hecho de que, como usted dice, bueno, los vamos a explotar porque nos guste o no nos guste, la realidad es que hay mucha competencia profesional y laboral. Y entonces, bueno, por eso también mucho abogado, desempleado, o que sí litigan, pero que tienen pocos casos, o que no los buscan. Y entonces, bueno, te vas dando a conocer de recomendación en recomendación, pero es para ello tienes que tener habilidades, competencias, ¿sí? Hay mucha crítica con respecto al capitalismo, porque pues somos obreros, porque somos trabajadores, porque somos empleados, pero es la realidad. Y entonces tengo de dos, ¿no? O me la paso criticando o me pongo, ¿no? En sintonía con lo que quiero lograr a futuro. Muy bien. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas. Vuelvo a repetir, cada quien tiene su propio estilo de redacción, su manera de cómo ir rescatando temas y subtemas, lo más relevante, que va a ir de acuerdo a lo que es. Aquí si vemos, seguimos hablando de lo que es la epistemología constructivista, la epistemología de la didáctica, ¿sí? Y bueno, algo importante, la relación entre la teoría epistemológica constructivista y la didáctica es fluida. Sin embargo, hay importantes elementos como argumentos para que sea utilizada como fundamento o modelo para la didáctica. Debido a sus limitaciones epistemológicas, además se define la didáctica como una tecnología que se enfoca en la transformación de la realidad. Es decir, que todo esto que acabamos de analizar, que no analizamos todo, como lo dije, porque mm, hay compañeros, compañeras que de acuerdo a la experiencia que tienen con los grupos, es el análisis que llevan a cabo. Y hay compañeros y compañeras, maestros, maestras, que plasman como tal la información que se obtiene de la referencia bibliográfica. Entonces, va a ir dependiendo mucho, mucho, mucho de la experiencia. Hay una parte y una área en la cual nosotros estamos constantemente incursionando y permitiéndole al alumno que llegue de una o de otra manera. Y nosotros nos damos cuenta a diario cómo llegan nuestros alumnos. ¿Sí? Esta es la unidad 2 y es la motivación en el aprendizaje. ¿Cómo llegan los alumnos? Pero aquí hay algo muy importante también en lo cual debemos reflexionar. ¿Cómo llega el maestro? ¿Sí? Porque muchas veces ya perdimos la batalla, ¿no? Vemos qué grupo nos tocó y, ¿no? Pues como usted decía, pues estos ni saludan siquiera. O sea, yo puedo empezar a desahogar mis temas, mis contenidos, pero no saludan, no tienen valores, no, no se respetan entre ellos, se emplean palabras altisonantes para referirse uno al otro dentro del salón de clases y yo estoy ahí, entonces no hay un respeto ni hacia el docente ni entre ellos. Entonces, mi primer punto es, pues, trabajar con los valores, ¿no? Y posteriormente, tal vez vincularlo, eh, buscar esta interdisciplinariedad entre los contenidos de valores, formación cívica y ética y el derecho, ¿no? Buscar esta relación, cómo yo puedo, y sí, ahí estamos quebrándonos un poquito la cabeza, ¿no? Pero entonces, esta motivación que conocemos dos, que es la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca, que es la que nace del propio sujeto, por toda una historia de vida, por ciertos elementos que lo llevan a conseguir sus propios objetivos, y la extrínseca, que es aquella que recibe del exterior, tal vez de su maestro, de su mamá, de sus amigos, de la novia, etcétera, etcétera, etcétera. O porque ya sacó un 10 en el examen, entonces si saca un 10 en el examen, pues está feliz y con la pila hasta arriba, pero si saca un 7 para abajo, ¿no? Entonces, es ese tipo de situaciones, ¿cómo nosotros podemos favorecer y fomentar en él? La extrínseca se escapa de nuestras manos en cuanto no somos responsables únicos, ¿sí? No somos los únicos. Y la intrínseca, pues es la que deberíamos de poseer todos, ¿no? Pero que lamentablemente no poseemos.
Cuando nos gusta lo que hacemos, cuando nos apasiona lo que hacemos, a pesar de que tengamos el grupo más rebelde, más indispuesto, pues lo hacemos con gusto, ¿no? Ya aprendemos a ver qué tengo y con eso trabajo, no qué debo tener. Sí, es que debo tener alumnos que sepan las operaciones básicas, lectura, escritura, pero no lo tengo. ¿Qué voy a empezar a hacer? Pues empezarles les voy a enseñar a leer y escribir. Y yo me voy a sentir feliz porque ya están aprendiendo. Claro que no hablamos de un nivel superior, porque en un nivel superior pues sí sería muy lamentable, ¿no? Triste, frustrante para el docente llegar a desahogar un contenido y ver que no hay las condiciones y que no saben leer, incluso que no Sí, saben leer, tienes razón. menos que sepan argumentar, menos, ¿no? Sí, Porque hay palabras un tanto rebuscadas y en derecho, pues cada área tiene sus propios tecnicismos, ¿sí? Se habla mucho del argot del derecho, ¿no? es correcto. Es una palabra muy así como rimbombante, el argot del derecho. ¿Qué será, no? Y entonces, sí deben manejar su propio lenguaje, ¿no? Y entonces se batalla con eso, se batalla con eso. Y como usted dice, por eso muchos se dan de baja, porque identifican que no es lo suyo, ¿no? Porque el papá quiere que sea abogado, porque la mamá quiere, porque está cerca de la escuela, porque está más barato, porque le queda bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué profesionistas le estamos dando a la sociedad, ¿no? ¿Qué profesionistas? O los estamos engañando. Hago como que te enseño y haces como que aprendes y hacen como que me pagan. Y entonces todos nos hacemos bolas ahí, ¿no? Entonces, bueno, algo que quiera comentar, maestra Angie. Sí, en relación a la motivación, yo creo que es muy importante ese móvil que nos mueva hacia la acción, como la palabra lo dice, desde ambas partes, desde el docente y desde los alumnos. A mí me sucede mucho en un grupo en el que ya digo, ay, tengo otra vez clase con tal semestre, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo muy pequeño, el que ha quedado ya muy reducido, son 6 alumnos, pero sumamente introvertidos, ¿no? O sea, que llegamos y de que, hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Bien, gracias. Pero, ¿qué hicieron? Todo bien. Dice, no, no se logra generar ese vínculo. Cuando se logra romper esa coraza que se implantan a veces en los mismos jóvenes, pues es un logro también. Es un logro porque ya no llegamos al salón con de otra vez ellos, ¿no? Y también nos costó mucho manejar ese grupo precisamente porque la mayoría son jóvenes, niños, chicos, hombres, ¿no? Y utilizaba mucho palabras altisonantes y siempre les he dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Estamos en una escuela de derecho, te estás formando como abogado, entonces no puedes estar utilizando ese tipo de argot, ¿no? Y sí, efectivamente, tiene mucho que ver el por qué están ahí. Siempre, ahorita ya no tengo materias en primer cuatrimestre, en el semestral sí, pero siempre en primer semestre me gustaba dejarles leer un libro en donde les situaba en su lugar y les preguntaba ya al terminar de leer el libro, ¿encontraste tu lugar? ¿Es este tu sitio? ¿Realmente estás aquí porque quieres o por seguir la tradición familiar? Porque si estás siguiendo una tradición familiar o estás aquí porque, pues bueno, fue la última opción, ya no tenía más a dónde irme, pues no la estás haciendo bien y vas a perder tu tiempo y vas a perder tu dinero. Porque la motivación debe de venir del interior, del yo quiero, yo deseo estar aquí, deseo aprender y se nota, es notorio cuando un joven tiene ese ánimo, esa hambre de aprender y cuando un chico solo está por cumplir, por de, pues te ánimos y lo mismo sucede con el docente. Exacto, gracias. Lo Sí, mismo pasa cuando sí, estamos por,
Sí, le decía que lo mismo sea con el docente porque no es lo mismo una persona que tenga esa vocación, que disfrute transmitir el conocimiento, a una persona que puede ser una eminencia, no lo voy a discutir, saben mucho de la materia, pero no encuentran la forma en cómo transmitirlo, ¿sí? Y pues eso también desmotiva a los muchachos que llegan ávidos del conocimiento y lo que hacen es, te voy a dictar, ¿no? O lee tal página y nos vemos la siguiente clase. No es así. Los jóvenes buscan mucho la interacción, el traerles temas que están sucediendo ahorita y que los puedan compaginar con la teoría. Para ellos es asombroso y una novedad que están aprendiendo a su modo, ¿no? Nada más que nos ha costado es entrar en esa transición porque sobre todo en las escuelas de derecho hay mucho fósil, mucho Ujú. docente casado con la idea de la educación tradicional. No, es que tienes que aprenderte, precisamente estaba revisando un tema y tengo mis articulitos marcados, pero hay docentes que piden con punto y coma, te lo tienes que aprender como tal. Y no es así, pues, porque Se al final actualiza. de cuentas el poder razonar y argumentar es formidable porque se actualiza, efectivamente. Y lo que fue ley en su momento, ahorita ya está derogado, Claro, incluso abrogado. Entonces claro, no tiene razón de ser. Pero habría que trabajar mucho en poder hacer que entiendan tanto los docentes como los alumnos. Es mi sitio, es mi ujú, lugar, para que entonces pueda dar todo mi máximo potencial. es Pues, correcto. Sí, habemos docentes que tampoco nos gusta la docencia, pero que es lo único que hay, ¿no? ay, O sí. el compadre de mi papá me lo consiguió y pues bueno, ¿no? Y entonces pues no desempeñamos un buen papel, ¿sí? Y es muy correcto lo que usted dice, eminencias, grandes eminencias que tienen mucho conocimiento, muchos datos conceptuales, manejan muchos autores, manejan muchas fechas, manejan todo, ¿no? Pero no tienen esta didáctica. No hacen uso de la didáctica. Y sobre todo también esta parte de ir actualizándose Ujú. constantemente, porque como usted bien lo decía, lo que ayer era, hoy ya no es. Entonces, bueno, muy buena reflexión, maestra Angie. Y bueno, la motivación, aquí hay algunos conceptos, el aprendizaje, usted lo va a revisar, de eso platicamos la siguiente clase, el ciclo Ujú. motivacional, la jerarquía de necesidades humanas, es la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, Va. ¿sí? Aquí dentro de los elementos del plan didáctico, va usted a hacer alguna revisión si le corresponde y está dentro de la referencia bibliográfica, pero aquí le quiero comentar lo siguiente. Sobre todo en educación básica, hay un plan y programa de estudio que está siendo en este momento, pues, bajado a lo que es el grueso docente para que en el 2023-24 sea pues aplicado. Para ello estamos nosotros llevando cursos, este, porque hay varios cambios que ya tenemos de alguna manera el precedente, pero que ahora cambian la conceptualización, la forma y la manera, supuestamente cambia, es lo mismo, solo que tiene conceptos diferentes. Por ejemplo, los grados escolares ya no son, ahora son ciclos, eh, son fases, perdón, no ciclos, fases. De la fase 1 a la 6, iniciamos con la educación, váyase la redundancia, educación inicial, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Eso es lo que se está implementando, bueno, se pretende implementar, pero ahorita están bajando la información a todo lo que es el magisterio y para eso son los famosos CEPES, ¿sí? Obviamente que usted maneja otra manera y otra forma y entonces usted abóquese si lo ve pertinente y si en su momento dado hay la necesidad con respecto a lo que usted desarrolla, ¿sí? Yo se lo doy a conocer, pero usted no trabaja en educación básica, entonces eso es como que
está fuera de. Y esto de lo que es la pirámide del aprendizaje es algo bien importante, maestra Angie, está bien padre porque revisamos y no es que sea la verdad absoluta, pero usted va a revisar ahí, le va a llamar la atención, estoy segura. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden seres humanos? Es un promedio de índices de retención. Si nosotros a los chicos, a los jóvenes, les dejamos lecciones y nosotros también, de eso vamos a aprender un 5%. ¿Sí? Si los remitimos a alguna lectura, nuestro cerebro va a captar el 10%. Si nosotros les presentamos un audiovisual, un 20%. Si nosotros hacemos alguna actividad práctica con base en la demostración, 30%. Si nos vamos a un grupo de discusión, un 50%. Si nos vamos más allá de lo que es la demostración, porque no nada más el docente lo va a hacer, sino que también los alumnos, una práctica, el 75%. Pero si nosotros enseñamos a otros, el 90%. Entonces yo creo que todos queremos llegar a ese 90%, ¿no? Y a veces, imagínense, si nosotros enseñamos a otros, pero lo hacemos de la misma manera siempre y no nos preparamos y no consultamos y no, híjole, entonces, en lugar de que sean acertadas o acertado el conocimiento, va a ser erróneo, 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 y ahí nos quedamos, ¿no? Y así lo estamos enseñando, así lo Ujú. estamos enseñando. Sí le estamos enseñando a otros, pero ¿cómo estamos enseñando? ¿Sí? Aquí se supone que estamos enseñando a otros, pero correspondiente al contenido, a la metodología, a las estrategias, a las técnicas, a la argumentación, a la reflexión, al análisis, al sentido crítico de los temas, ¿no? Y entonces, qué importante es retomar estas y algunas otras acciones que nos lleven a tener un buen conocimiento, ¿no? Sí. Muy bien, maestra Angie. Voy a dejar de compartir. Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí. Esto usted lo va a analizar ya con mayor detenimiento cuando revise los temas y las actividades que vaya desarrollando. La siguiente asignatura, perdón, la siguiente clase, o espero que se conecte el link y ya trabajaremos con referencia al análisis de lo que ya avanzaron. Ok. Muy bien. ¿Algún comentario final, maestra? No, todo muy bien. Me llamó Muy la bien. atención esto de la pirámide del aprendizaje. Estoy leyendo todavía el primer archivo y parte del segundo. No he llegado ahí. Ajá, ya va a Sí. llegar. Y sí está bien interesante. Hasta me han dado ganas. Siempre que me toque esta materia, me han dado ganas y ahí me quedo. Me han dado ganas de hacerlo grande y ponerlo en mi salón, porque pues con mis niños de secundaria, porque es importante tenerlo presente también como maestro, pero si analizo un poco esa presentación de la pirámide del aprendizaje, sí me lleva como a darle cierta razón, mucha, no cierta, mucha razón, porque sí es cierto, si tenemos que enseñar un tema, pues nos preparamos, y si ya lo dimos, recordamos, ¿no? Rescatamos la información que ya está ahí guardada y es más fácil que la vinculemos con la práctica, con la experiencia que ya tenemos. A diferencia de que únicamente, pues yo lea y repito, y lo más desagradable es que copio y pego, ¿no? Ya ni leo siquiera. Y entonces, Mm, bueno, ya leí, ya analicé, ya reflexioné, puedo argumentar, puedo vincularlo con la realidad y entonces obtener un conocimiento valioso. ¿Sí? Ya tendrá usted tiempo. Ya va a ver que la siguiente clase igual y ni hablo, igual y ni hablo, usted nada más. Y espero que se recupere maestra para que también esté en condiciones la siguiente semana de tomar la clase. Dios primero. sí. Muchas gracias, doctora. No, al Esperamos que así contrario, sea. a usted. Cuídese mucho, Dios me la bendiga, disfrute mucho y feliz día del maestro, ¿eh? Le mando un fuerte abrazo, Anticipada igualmente. Que se que la esté muy pase bien. muy bien. Gracias, Cuídese Dios me la mucho. bendiga. Saludos, Gracias igualmente. Bye. hasta luego.